Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Leonardo Luna y he decidido realizar este video para ayudar a aquellas personas que se inician en el mundo de la escritura usando las normas APA, especialmente aquellos estudiantes de psicología o de otras profesiones que usan este formato o aquellos académicos que también están iniciando en el mundo de la escritura. Esta información la he sacado principalmente del Centro de Escritura de la Universidad Javeriana en Colombia, del Grupo de Investigación del Programa de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana y de la Universidad Mount Royal. Muy bien, este video se hace énfasis principalmente en las citas y en las referencias. Solamente da alguna idea general sobre ellos y aquellas personas que necesiten más información o tengan casos muy particulares y específicos sobre cómo se usan las normas APA necesitan ir directamente a las normas o usar otro tipo de fuente de información. Muy bien, espero que sea de su agrado y de su ayuda, entonces iniciemos. Muy bien, el formato general del trabajo de las normas APA se realiza principalmente en tamaño carta. Nosotros no usamos el tamaño oficio, entonces todos los trabajos se realizan en tamaño carta. Los tipos de letra tenemos dos, el Times New Roman o la Arial, y el tamaño de todas las letras deben de ser de 12, incluidos los títulos. Todas las páginas van enumeradas, tienen número, incluyendo la página inicial en donde va el título. Y ese número se utiliza en la parte superior derecha de cada página. Nosotros usamos sangrías en los párrafos. En la primera línea de cada párrafo usamos una sangría de 0.7 centímetros. También podemos usar la letra TAP para poder hacer esa sangría. Entonces el formato APA acepta el espacio que se usa desde la letra TAP, usando la tecla TAP. Y el espacio que existe entre línea y línea de nuestro escrito es de 1.5 centímetros. Ustedes pueden configurar ese interlineado en el formato Word antes de empezar su escrito. Entonces de una vez ya queda establecido o preestablecido ese tamaño, ese espacio de interlineado. Entonces un ejemplo de cómo se vería su escrito más o menos sería de la siguiente forma. Entonces fíjense, acá tenemos un subtítulo que es la introducción. Fíjense que el primer párrafo no lleva la sangría que hacíamos mención. Sencillamente pues todo tiene el mismo formato, pero el segundo párrafo sí lleva la sangría. Después el tercero y los consecuentes párrafos también van a llevar la misma sangría a la que hacíamos mención. Si se dan cuenta, hay unas márgenes, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. Esas márgenes son de 2.5 centímetros y esos 2.5 centímetros también se utilizan para la parte superior y para la parte inferior de cada hoja. Eso también lo pueden configurar en su documento Word antes de iniciar sus escritos. Se recomienda, obviamente, pero eso es ya más de estilo de escritura, no usar más de 3 párrafos por página, ¿cierto? 2, 3 párrafos sería lo adecuado. Entonces, eso como un tip también para sus tipos de escritura. Bien, ¿por qué las citas y las referencias son tan importantes? Esencialmente, lo que se busca es evitar el plagio. Se parte del principio de que tenemos que reconocer el trabajo de los académicos y de los científicos y de las personas que vienen elaborando conocimiento. Entonces tenemos que referenciarlos y citarlos y reconocer ese trabajo, bien sea para complementarlo, bien sea para usarlo en nuestras propias ideas, pero también para criticarlos o cuestionar su trabajo. Entonces siempre hay que hacer citas y referencias. Por temas éticos, también ese tipo de procesos, si usted no cita o no referencia, se considera plagio y puede llegar a ser incluso penalizado o procesado por ese tipo de conductas. Entonces es muy importante citar y referenciar en sus trabajos. Entonces,
¿Qué es una cita? Una cita es escribir en el texto, en sus párrafos, en su cuerpo del texto, eh, algo que otra persona ya dijo. Entonces usted puede escribirlo ahí, pero tiene que incluir el nombre de esa persona. ¿Y cómo se incluye el nombre de esa persona? Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo. Se escribe entre paréntesis el apellido de esa persona, después del apellido se escribe coma, el año que lo dijo, coma, P de página, punto, y el número de la página en donde está la frase, la oración, las palabras que dijo esa persona y cierra su paréntesis. Entonces ese es un ejemplo de cita. Hay varios, ya vamos a mencionarlos. Y la referencia viene siendo ya, digamos, el texto completo de donde se sacó esa cita. Y las referencias siempre van al finalizar su documento. Entonces, la referencia para esta cita vendría siendo el apellido de esa persona, coma, la inicial de su nombre, punto, el mismo año, obviamente, en donde fue publicado el libro, punto, y ahí ponemos el nombre del texto, ¿sí? Una reflexión sobre la juventud en Bogotá. Luego, punto, la ciudad en donde fue publicado el libro, dos puntos y la editorial que lo publicó, ¿sí? Entonces, aquella persona que quiera continuar avanzando con estas lecturas de este autor ya sabe exactamente cuál es el documento, en dónde fue publicado y por quién. Entonces es muy importante porque eso facilita la comunicación entre el mundo académico. Muy bien, pero hay diferentes tipos de citas. Hay unas citas que son textuales y hay otras citas que no son textuales. Y dentro de las citas textuales hay unas citas que son menores a 40 palabras. Una cita textual es cuando usted copia directamente, completamente, el texto de otra persona, lo que dijo, una frase, o un párrafo, etcétera, ¿sí? Entonces, aquellas citas que son copiadas textualmente menores a 40 palabras, entonces lo que hacemos es poner entre comillas al inicio y al finalizar el fragmento citado. El fragmento citado. Y al finalizar ese fragmento ponemos la cita, que viene siendo el apellido, el año y la página. Y la página. Entonces vamos a dar un ejemplo sobre eso. Acá tenemos un ejemplo de una cita textual menor a 40 palabras. Fíjense que acá hay como una introducción. El texto dice, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Entonces, eso es una introducción a lo que el autor va a continuar explicando. Entonces, ahí dice, entre el primer círculo rojo que ustedes ven ahí aparece el apellido de la persona, ¿cierto? Entonces, Kaku abre paréntesis, pone el año que dijo esto y dice, afirma, dos puntos. Entonces ahí copiamos textualmente lo que Kaku afirmó, dijo o nosotros queremos resaltar. Pero fíjense que nosotros lo ponemos entre comillas. Abrimos comillas, escribimos el texto y el segundo círculo rojo nos señala cuando se cierra la comilla, abrimos paréntesis, P de página, punto, 90, que viene siendo la página, y cerramos, ¿sí? Y después de esto es que ponemos el punto y seguido, no antes del paréntesis. Entonces fíjense, ya el lector sabe que lo que está entre comillas es citado, lo dijo directamente Kaku y no el autor que está escribiendo este texto. Entonces, eso es importante. Importante recordar, esto se hace solo y únicamente para aquellas citas textuales menor a 40 palabras, ¿listo? Si son mayores a 40 palabras, tenemos otra forma diferente. Entonces, este es un ejemplo que les ayuda a visibilizar cómo sería. Ahora bien, acá hay otro par de ejemplos que nos ayuda a ver cómo quedarían las citas menores de 40 palabras. Entonces, el primero, Camps, que viene siendo el apellido del autor, el año, entre paréntesis, refiere que. Entonces, esta vez el escritor no decidió utilizar dos puntos, sino sencillamente continuar con su escrito. Entonces, abre comillas, es que copia literalmente, con comas, puntos, todo lo que dijo este autor Camps, y al finalizar la página en donde lo dijo.
Pero también lo podemos hacer de otra forma, y ese es el segundo ejemplo que está acá. Entonces, abrimos comillas, copiamos el texto, cerramos comillas, pero esta vez decidimos tener la información del autor en un solo lugar. Entonces escribimos tanto el apellido del autor, coma, el año, coma, y la página de donde sacamos este texto y esta frase. Entonces ustedes pueden utilizar las dos formas, eso ya depende del gusto y del estilo de escribir de cada uno de los autores, ¿listo? Entonces ahí tienen esos dos ejemplos para que jueguen con ellos y practiquen en sus escritos. Muy bien, pero habíamos dicho que teníamos dos tipos de citas, uno menor a 40 palabras y ahora tenemos uno que es mayor a 40 palabras. ¿Cómo hacemos cuando el texto que queremos copiar supera las 40 palabras? Muy bien, pues debe de ir, este texto debe de ir en un párrafo aparte, con una sangría izquierda de 2.54 centímetros o 2.5, ¿sí? No va con comillas, acá no usamos las comillas, y el punto va antes del paréntesis. ¿Cómo se vería esto en un ejemplo? Entonces fíjense en esto. Las dos primeras líneas es como un texto introductorio del autor, ¿sí? Y luego el autor dice, quiero citar pues un texto grande que copié de otro autor. Entonces, fíjense que hay una sangría de 2.5 centímetros a la izquierda. Entonces, todo ese texto va en 2.5 centímetros. Eso hace que resalte en el texto cuando usted lo va a leer. Y al finalizar el texto, usted va a poner punto y después de ese punto va a abrir paréntesis y nuevamente escribe el apellido del autor, coma, el año, coma, y la página y cierra paréntesis y usted continúa con el siguiente párrafo normalmente. Entonces, esto se usa mucho, o mejor dicho, así es como se tiene que usar cuando el texto usted lo copia exactamente igual, pero ese texto es mayor a 40 palabras. Muy bien, pero usualmente nosotros no copiamos textos o frases textuales, digamos, sino pues se convertiría como en una colcha de copiar y pegar nuestro escrito y nosotros no queremos eso, sino que queremos también a veces mostrar que nosotros interpretamos o parafraseamos también lo que dijo otra persona. Entonces hay citas que son parafraseadas o no textuales. Entonces acá ya hay un tercer tipo de cita. Y esas citas son indirectas o no textuales, es decir, donde la idea de un autor se expresa en las propias palabras. No lleva comillas, recuerden que la única que lleva comillas son las citas textuales menores a 40 palabras. Estas no llevan comillas y es obligatorio indicar el apellido del autor y el año de publicación del libro o texto consultado. La página es opcional. Yo particularmente para este tipo de citas no utilizo página, pero hay autores que sí lo desean y la norma lo permite. Un ejemplo sería, en la definición de psicología jurídica es básico tener en cuenta que el actuar del profesional de la psicología se desarrolla en ámbitos legales y que propende por la salud mental y los derechos humanos. Eso lo dijo Hernández en el 2011. Fíjense en algo, y es que yo no estoy copiando textualmente lo que Hernández dijo, sino estoy copiando algo que estoy parafraseando lo que Hernández dijo. Hernández dijo esto mismo, pero en otras palabras, en otro texto por allá en el 2011. Muy bien, eso en cuanto a las citas. Pasemos a las referencias que van al finalizar de nuestro escrito. Las citas van a lo largo de nuestro escrito, en el interior de nuestro documento, y las referencias van al finalizar en nuestro texto. Las normas APA no utilizan bibliografía. La diferencia entre bibliografía y referencia es que bibliografía son todos los textos relacionados con mi tema y que alguien posiblemente puede llegar a usar si desea ampliar su información sobre ese tema.
pero no necesariamente son autores que yo he usado para mi escrito. En cambio, las referencias son todos aquellos textos que yo he citado en mi artículo. Entonces, si yo dije que Luna definió psicología de esta forma, pues yo tengo que referenciar al finalizar ese texto de Luna, ¿sí? Todas tienen que estar al finalizar. Bien, entonces la lista de referencias contiene únicamente las referencias que han sido citadas dentro del trabajo. Bueno, eso ya lo dijimos. Importante, nunca debe aparecer en la referencia un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. Y la lista de referencias se hace con interlineado 1.5, es decir, usamos el mismo interlineado que hemos venido utilizando durante el texto, y cada uno debe tener sangría francesa. Ya vamos a ver cómo se ve en un texto. Y el listado debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos de los autores de las fuentes. Es decir, empezamos con aquellos apellidos con A, B, C y así seguidamente. Muy bien, pero hay varios tipos de referencia, como los tipos de citas, ¿cierto? Entonces ahí ¿usted dónde obtiene la información? Usted por lo general obtiene la información de libros, pero ahora podemos encontrar no solamente libros físicos, sino también libros electrónicos o también lo que se llaman ebooks o que se encuentran pues sencillamente en la red, ¿listo? Entonces hay una forma específica para referenciar estos libros. Esta información, este ejemplo está en inglés, pero no importa, lo importante es la forma más que el contenido en estos momentos, ¿listo? Entonces veamos nuestro primer ejemplo. Johnson, Johnson, coma, Johnson es el apellido, coma, la inicial del nombre de Johnson, M, punto, espacio, el año en que fue publicado ese texto, punto, el nombre del libro. Fíjense que el nombre del libro va en cursiva, punto, ponemos la ciudad, en este caso la ciudad es Thousand Oaks, coma, sea viene siendo el estado. Cuando el texto es publicado en los Estados Unidos, tenemos que poner la ciudad, coma, las iniciales del estado. Pero eso solamente aplica para los Estados Unidos. Después de la ciudad o el estado, en este caso en los Estados Unidos, ponemos dos puntos y la editorial que publicó ese texto. Y así es como se referencia usualmente o en términos generales un libro. Ahora bien, resulta que hay libros que han sido editados y tienen 2, 3, hasta 4 ediciones. Entonces el segundo ejemplo nos ayuda a ver cómo citamos ese tipo de libros. Entonces prácticamente la parte inicial es lo mismo, ¿sí? Tenemos el apellido, las iniciales de los nombres, tenemos el año, punto, el título del libro en cursivas, y después lo que cambia acá es que incluimos qué edición es. En este caso sería la cuarta edición. Ponemos cuarto, la edición en Canadá, digamos, porque se publicó fue en Canadá, y ED viene siendo de edición. Punto. Entonces, cerramos y ahí escribimos la ciudad. En este caso es opcional escribir el país o no porque es fuera de los Estados Unidos. Acá hubiese sido suficiente solamente con la ciudad. Toronto, 2 puntos. La editorial que viene siendo Pearson Education. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos diferencias. Uno que incluye edición y uno que no incluye edición. Muy bien. Pero resulta que ahora tenemos ebooks o libros que son electrónicos, y para aquellos estudiantes que están en la virtualidad o están aquellos académicos que utilizan mucho la red para este tipo de escritos, entonces usamos lo mismo. Ustedes es el cuarto ejemplo, ¿cierto? De este cuadro tenemos exactamente lo mismo: apellidos, nombres, año, el título del libro en cursiva, pero después del título del libro vamos a escribir retirado de, retriever from en inglés, pero retirado de
en español. Y ahí escribimos la dirección en donde consultamos ese texto. Entonces copiamos la dirección del internet y la pegamos acá en la referencia. Bien, eso en cuanto a libros. Eso en cuanto a libros. Ahora bien, hay unos libros que... Ah, bueno, perdónenme. Esta diapositiva lo que nos ayuda es a evidenciar cómo se vería pues, en su texto al finalizar de su texto las referencias, ¿cierto? Entonces tenemos acá el ejemplo en la parte inferior. Fíjense que tenemos Hybron, coma. Hybron tiene dos nombres, uno que comienza con D y otro con M, puntos. Tenemos el año, punto. Ahora bien, este ejemplo es para capítulos del libro. ¿Qué quiere decir? Hay libros que tienen diferentes capítulos escritos por diferentes autores, ¿cierto? Cuando eso sucede tenemos que referenciarlo de esta forma. Entonces, escribimos primero el capítulo. El autor del capítulo es Hybron, ¿cierto? Por allá en el 2018. Y el título del capítulo viene siendo Philosophy and the Science of Subjectivity Well-being, ¿cierto? Punto. Pero ese capítulo está entonces acá vamos a escribir, después de ese punto, vamos a escribir las personas que editaron ese libro. Toda esta información ustedes la encuentran en las primeras páginas de los libros. Entonces ustedes tienen que ir a esas primeras páginas y buscar toda esta información ahí. Y ahí ponemos la inicial del nombre, luego viene el apellido del editor, y si hay otro editor pues ponemos coma o la i, y cerramos con editores, que es EDS, entre paréntesis, coma, y ahí ponemos el nombre del título del libro. El primero es el título del capítulo y después viene el título del libro, y ese título del libro, si se dan cuenta, está en cursiva. Entonces en este caso es el título del libro el que va en cursiva. Por lo general, después del título del libro, ponemos las páginas en las que se encuentra este capítulo. Por ejemplo, en este caso, este capítulo se encuentra desde la página 17 hasta la 43, en donde fue publicado, la ciudad, en este caso Nueva York. Recuerden que para el caso de los Estados Unidos, pues tenemos que poner el estado acá, el estado, y viene después la edición, que es Guilford Press. Bien. Ya para terminar, tenemos otro tipo de citas, de referencias, perdón. En este caso viene siendo artículos de revistas indexadas o académicas. Y fíjense el primer ejemplo. Tenemos a Smith, que es el apellido de la persona, coma, la inicial de su nombre, punto. Tenemos el año en que publicó el artículo. Escribimos el título del artículo, luego punto, y fíjense que después del punto viene el nombre de la revista. En este caso es Journal of Media Practice. El nombre de la revista, esta es la que se pone en cursiva. No se pone en cursiva el nombre del título. Acá varía en cuanto a los libros. Acá lo que se pone en cursiva es el nombre de la revista en donde fue publicado el artículo. Luego va coma, el volumen, que viene siendo 13, coma, y el número de páginas. Esta revista tiene DOI, que es el DOI, perdón. El DOI viene siendo el número de identificación digital de esta revista. Entonces, cuando ustedes consulten una revista científica, por lo general ellos tienen el DOI. Tienen que copiarlo después de las páginas, así como aparece en el primer ejemplo. Bien, veamos de pronto el tercer ejemplo que aparece acá. Entonces, el nombre del autor es Simpson, el apellido es Simpson, coma, vemos las iniciales de Simpson. Acá hay varios autores, ¿no? Entonces, después de Simpson está Stahl y terminamos con Francis. El año en que fue publicado el artículo, escribimos el título del artículo, después punto, la revista en la que fue publicado, en este caso es Journal of Developmental Education, coma,
volumen, que es 28. Fíjense que el volumen del artículo en el que fue publicado también se escribe en cursilla. En cursilla, sí, en cursilla. Y luego el número 2 que viene siendo el número en que fue publicado, y las páginas. Esas sí se escriben de forma normal. Bien. Eh, Ahora, cuando, digamos, no aparece el DOI, nosotros ponemos o no tenemos, digamos, muy claro cuál es el DOI del artículo. Podemos utilizar también después de las páginas, escribir retirado de, y escribimos la dirección de internet en donde encontramos el artículo. Bien, ya para finalizar, ya para finalizar, nosotros estamos bajando también mucha información de páginas, de websites o de páginas de internet, etcétera, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, veamos el primer ejemplo. Tenemos una página web que tiene el nombre del autor de esa información que queremos utilizar, pero no tiene la fecha. Entonces escribimos el nombre del autor, el apellido, que en este caso es Busan. Ponemos el inicial de su nombre en mayúscula. No date, en este caso es n.d, es no date, que viene siendo sin fecha. Cerramos el paréntesis, el nombre del título de la página web, en este caso es Mind Maps, y escribimos punto retirado, la fecha en que usted lo retiró, en este caso fue septiembre 3 del año 2009, coma, de, y escribe la dirección de donde lo retiró. Así es como debemos de citar de una website. Pero resulta que hay websites que nosotros no sabemos cuál es el nombre de ese autor, pero sí sabemos el nombre del contenido, el título del contenido. Entonces ese es el segundo ejemplo, cuando no sabemos el nombre del autor. Entonces escribimos el título del contenido, que viene siendo, que viene siendo How to Study Effectively 8 Concentration Strategies, punto, entre paréntesis el año en que eso fue escrito, y retirado en septiembre, obtenido en septiembre 10 del 2009 de, y escribimos la página web de donde fue escrito. Bien, pero finalmente también nosotros utilizamos blogs, videos de YouTube, etcétera, periódicos o artículos de periódicos que no son de revistas indexadas. Entonces acá también hay otros ejemplos de cómo podemos usar eso. No es muy recomendable utilizar para el mundo académico blogs. Siempre se usan siempre y cuando pues el autor del blog sea pues una persona muy reconocida, un académico que viene ya realizando su trabajo hace mucho tiempo y escribió su opinión en un blog, una cosa así, pero por lo general no se utilizan blogs. Y pues videos de YouTube lo mismo, digamos, a no ser que sean videos pues más académicos o que sepamos que el autor del video pues es reconocido y se maneja en el mundo académico y científico. Pero bueno, ahí les dejo también como un ejemplo para que vean cómo se puede citar en estos casos. No voy a profundizar en ello, pero sí les dejo ahí para que quieran revisar en sus trabajos. Muy bien, no los aburro más. Muchas gracias por atender a este video. Espero que les sea de ayuda y pues nada, que lo disfruten. Un abrazo. Chao.